Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. El día de hoy estaremos abordando dos ejemplos de sistemas que contienen elementos rotacionales. El primero es un sistema electromecánico que consta de un motor, donde sobre el rotor del mismo está acoplado un péndulo. Este péndulo va a estar generando movimientos angulares sobre lo que es la horizontal. Además, tenemos lo que va a ser un sistema mejor conocido como el péndulo invertido sobre el carro, que este sistema va a ser meramente mecánico. El primero, pues tenemos un sistema electromecánico debido al motor y otra parte mecánica debido al péndulo. La primera parte pues consta de lo que es una parte eléctrica definida por lo que es el circuito eléctrico que contiene la resistencia de armadura, el embobinado de armadura y también las fuerzas contraelectromotrices que están asociadas directamente a la parte mecánica. El péndulo vamos a considerar que tiene una longitud L hacia lo que es el centro de gravedad o centro de masa, y vamos a suponer que toda la masa está concentrada en un extremo del péndulo, generando una fuerza sobre la normal en términos de mg. Ahora, una vez que contemplamos ya lo que son las características de cada uno de los sistemas, lo primero que vamos a hacer es el suponer que el par desarrollado por el motor es proporcional a la corriente de armadura. Entonces aquí tenemos ya una conexión de lo que es la parte eléctrica con la parte mecánica. De tal manera que en este caso, K sub índice I va a ser la constante del par. Adicionalmente, sabemos que la ecuación diferencial del circuito sobre el inducido y basado en ley de voltajes, vamos a tener el voltaje de armadura, de la inductancia de armadura más bien, el voltaje de la resistencia de armadura, el voltaje debido a las fuerzas contraelectromotrices y el voltaje de entrada, que lo podemos tomar como una señal de control. Ahora, hay que recordar que el voltaje debido a las fuerzas contraelectromotrices para un par de flujo constante va a ser directamente proporcional a la velocidad angular, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener la ecuación diferencial debida al circuito eléctrico sobre la armadura de esta forma, donde ya sabemos quién va a ser lo que es el voltaje debido a las fuerzas contraelectromotrices, que es la ecuación anterior, esta de aquí. Adicionalmente, las ecuaciones que definen el equilibrio del par van a ser estas, donde tenemos lo que es la masa por la aceleración visto desde el punto de vista de la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales, el momento de inercia o la inercia que multiplica a la aceleración angular, el par debido a las fuerzas gravitacionales, el par debido a elementos de fricción, el par desarrollado por el motor y el par de fuerzas externas. De tal manera que si nosotros ya sabemos que el par relacionado o debido al motor es este de aquí, entonces al despejar el segundo orden, tenemos que despejar también lo que es la inercia, despejando lo que es este elemento, ya que vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. La relación que vamos a poder obtener es de esta forma, donde la ecuación que se debe al péndulo ya contiene elementos de la parte eléctrica.
Posteriormente, nosotros sabemos que debido a las ecuaciones de causa-efecto, donde tenemos la fuerza contraelectromotriz igual a la constante de fuerza contraelectromotriz por la derivada de la posición angular, es decir, la velocidad angular, vamos a obtener que la ecuación diferencial respecto al sistema eléctrico va a tener un acoplamiento de lo que es la velocidad angular. Entonces aquí ya tenemos representado el modelo matemático de lo que es un motor que tiene acoplado lo que es un péndulo, ¿sí? Cabe resaltar que aunque nosotros tenemos las ecuaciones de forma independiente, es decir, sabemos que esta es la ecuación eléctrica para un motor y que nosotros tenemos por otra parte la ecuación del péndulo, donde aquí juega lo que es el par del motor, y el par del motor pues ya sabemos que está asociado a la constante del par del motor por la corriente de armadura, pues si ustedes observan es como si nosotros hubiéramos obtenido lo que es el circuito eléctrico del motor que tenemos aquí. Entonces se genera una posición angular y un par de fuerza, pero esto está asociado a un péndulo de longitud L. Entonces nosotros obtenemos las ecuaciones dinámicas del motor, donde en perspectiva pues tendría que ser esta parte. Tendríamos asociada la velocidad angular y las ecuaciones de equilibrio del par de fuerza. Y adicionalmente tenemos los elementos debidos a lo que es el péndulo, ¿sí? Entonces lo único que estamos asociando aquí son los pares de fuerzas asociados. Y podemos tener los modelos independientes y posteriormente estar trabajando directamente con la fuerza contraelectromotriz, que esa va a estar asociada a la velocidad del péndulo. Y por otra parte, el par del motor. Ahora, pasamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el modelo matemático de un sistema péndulo invertido sobre un carro. Para poner un poco en perspectiva lo que es este sistema, aquí tenemos nuestro marco de referencia, el origen. Entonces, aquí tenemos un péndulo que se está desplazando sobre un carro. Esto es solamente para definir que tenemos una superficie lisa, tenemos las ruedas del carro y estas vamos a considerar que no tienen fricción. Entonces no tenemos fuerzas conservativas. Ahora, nosotros también estamos suponiendo de que solamente al carro se le puede aplicar una fuerza. Es decir, si aquí el péndulo está anclado sobre el carro, tenemos ahí un pivote, donde pues este está libre de movimiento, es decir, si el carro estuviera sujeto con una fricción infinita, es decir, no tiene movimiento, entonces el péndulo podría moverse libremente sobre lo que es su eje, ya sea sentido horario o sentido antihorario, dependiendo de las condiciones iniciales del péndulo. Asimismo, se supone que no hay fuerza externa o fuerza de control sobre lo que es el pivote del péndulo. Entonces, este sistema se le conoce como sistemas subactuados. Ahora, ¿qué es un sistema subactuado? Cabe resaltar que si nosotros tenemos este sistema, que es el péndulo invertido sobre el carro, nosotros tenemos un desplazamiento sobre la horizontal. Entonces nosotros tenemos aquí un grado de libertad por este movimiento. Adicionalmente tenemos un péndulo que tiene un pivote sobre el carro. Este genera un segundo movimiento, que si lo asociamos con lo que es el número de grados de libertad, recordando que es el número de movimientos que puede tener un sistema mecánico, pues este tendría 2 grados de libertad.
Sin embargo, otra definición nos dice que el número de grados de libertad, voy a ponerlo aquí, n de gl, definiendo que es el número de grados de libertad, va a ser equivalente a tener el número de coordenadas generalizadas menos el número de restricciones. Ahora, sobre este sistema, ¿cuántas coordenadas generalizadas tenemos? Pues partimos del concepto de lo que es de nuestro marco de referencia. La primera coordenada generalizada que tenemos es el desplazamiento sobre la horizontal que hace el carro. Es decir, aquí tenemos un desplazamiento que lo determinamos como x. Tenemos la primera coordenada generalizada. La segunda coordenada generalizada se debe a la proyección de lo que es el centro de gravedad del péndulo sobre la horizontal. Es decir, aquí tenemos otra distancia que va a estar variando respecto al movimiento del péndulo. Asimismo, tenemos la altura. Esta altura va a estar cambiando dependiendo del ángulo que va a tener el péndulo. Entonces aquí tenemos otras dos coordenadas generalizadas. Es decir, esas dos coordenadas generalizadas asociadas con el desplazamiento sobre la horizontal, vamos a tener que el número de coordenadas generalizadas es igual con 3. Por otra parte, tenemos las restricciones. Las restricciones que tenemos aquí son basadas prácticamente en lo que es la longitud del péndulo. El péndulo tiene una longitud constante, eso que va a restringir el movimiento que vamos a tener sobre este eje. Es decir, yo no puedo considerar que el centro de masa llegue a este punto porque el centro de masa va a ser constante respecto al péndulo. Entonces nos restringe el movimiento de una circunferencia sobre el pivote del péndulo, asociando así que el número de restricciones es igual a la unidad. Por lo tanto, el número de grados de libertad para el sistema del péndulo invertido sobre el carro debe ser igual con 2. Una vez que tenemos esto, observamos que el desplazamiento de lo que es el centro de gravedad del péndulo sobre la horizontal, pues va a ser este desplazamiento x. Aquí hay que remarcar que estoy hablando del marco de referencia que es el origen. Entonces tenemos este desplazamiento x más este otro desplazamiento, ¿sí? Que entonces nos va a generar la proyección de lo que es el centro de gravedad sobre nuestro plano horizontal. Es decir, si nosotros consideramos que el movimiento angular representado sobre lo que es la vertical y en sentido horario, en este caso así lo vamos a manejar, pues va a ser L seno del ángulo. Por lo tanto, el desplazamiento del centro de gravedad respecto a nuestro marco de referencia en la horizontal va a ser x más L seno del ángulo. Por otra parte, el desplazamiento del centro de gravedad respecto a la vertical, en este caso, este desplazamiento va a ser L coseno del ángulo. Ahora, se preguntarán por qué estamos manejando nosotros lo que es el movimiento angular en sentido horario. Cuando nos han enseñado que el movimiento angular siempre se debe respecto a la horizontal y en sentido antihorario. Bueno, este movimiento que se considera aquí es que nosotros queremos mantener estable el sistema, ¿sí? Es decir, nosotros lo queremos
mantener sobre un punto de equilibrio, que en este caso es tener al péndulo a 90 grados. Sin embargo, nosotros podemos definir la forma en cómo se va a medir. Aunque de forma estandarizada los ángulos se miden en sentido antihorario y respecto a lo que es la vertical, pues nosotros podemos hacer una pequeña variante. Esta variante es tomar la medición así, de esta forma. Si nosotros decimos que este es el ángulo θ, nosotros aquí podríamos tener un ángulo φ, donde para nosotros φ sea exclusivamente tener este ángulo, que es 90 grados, todo esto de acá, menos este desplazamiento, menos θ. Y entonces las mediciones las podemos cambiar un poco y poner que el desplazamiento del centro de gravedad respecto a la horizontal, pues va a ser esta distancia x más el desplazamiento de φ, este ángulo, sobre lo que es la horizontal, es decir, en este caso, más L coseno de φ. Y sobre Y, pues tendríamos L, que sería la longitud del péndulo, y su proyección sobre el eje Y, más el seno de φ. Aunque se ven ecuaciones que son distintas, al final llegaríamos a una ecuación dinámica similar. Entonces, como llegamos a una ecuación dinámica similar, donde podemos tener estos ángulos, entonces no hay ningún problema en usar esta representación. Ahora, pues ya que tenemos el cómo se están definiendo los puntos o las proyecciones del centro de gravedad del sistema péndulo invertido sobre el carro respecto a la horizontal y a la vertical respectivamente, lo siguiente es analizar el movimiento rotacional de la barra del péndulo alrededor de su centro de gravedad. Este prácticamente se va a describir por lo que es nuestro momento de inercia, nuestra inercia que multiplica a la aceleración angular. En este caso, cabe remarcar que la aceleración la voy a estar determinando como, en este caso, que es la aceleración angular θ, va a ser la derivada de segundo orden de θ, ¿sí? Respecto al tiempo. Pero podemos usar la notación de θb' para aceleración y para velocidad θ'. Ahora, nosotros aquí tenemos que el movimiento rotacional va a ser igual a la fuerza inducida sobre la vertical, que vamos a tener V, por lo que es la longitud al centro de masa, con lo que es su proyección sobre la misma vertical, que sería el seno de θ. Y para la horizontal vamos a tener la fuerza inducida sobre la horizontal por lo que sería la proyección sobre el plano horizontal. Entonces tendríamos esta parte. Ahora, como queremos un equilibrio de lo que es el movimiento rotacional o los pares del movimiento rotacional, tenemos esa parte. Aquí cabe mencionar que J va a definir el momento de inercia de la barra alrededor de su centro de gravedad. Ahora, por otra parte, el movimiento horizontal del centro de gravedad de la barra sobre el péndulo lo podemos obtener como, como la segunda ley de Newton para un desplazamiento lineal
tomando en cuenta que esta proyección, que es esta distancia más esta otra distancia, lo que vamos a estar viendo es un desplazamiento lineal. Entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton, donde el desplazamiento que tenemos va a ser x más L seno de teta. Por lo tanto, lo que estamos desplazando, que es x L seno de teta, va a ser la segunda derivada de este desplazamiento, que sería asociado a la aceleración, por la masa, igual a la suma de las fuerzas, en este caso respecto a la horizontal. Y para el movimiento vertical del centro de gravedad de la barra del péndulo, pues tenemos que en este caso el desplazamiento lineal va a ser L coseno de teta, ¿sí? Entonces nuevamente si aplicamos la segunda ley de Newton sobre ese desplazamiento, vamos a tener la segunda derivada del desplazamiento que va a ser L coseno de teta, por lo que es la masa. Esto va a ser equivalente a tener las fuerzas debidas a la horizontal, o las fuerzas verticales más bien en este caso, menos la fuerza debida a los pares gravitacionales, ¿sí? Que va a ser m por g. En este caso, pues es la normal. Ahora, una vez que ya tenemos estas dos ecuaciones, tenemos que considerar el movimiento horizontal del carro, que este se va a describir como la masa del carro por lo que es el desplazamiento en x, y las fuerzas que están actuando sobre él, pues tenemos el desplazamiento en u y la fuerza que, que va a estar debida a la horizontal, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí un equilibrio de fuerzas, de tal manera que el movimiento horizontal se puede describir de esta forma. Ahora, una vez que tenemos el movimiento horizontal y sabiendo de antemano que tenemos otra ecuación que se debe al movimiento horizontal del centro de gravedad de la barra, podemos asociar el movimiento horizontal del centro de gravedad de la barra con el movimiento horizontal del carro. Es decir, esta h, que ya sabemos que es igual a esta ecuación, la podemos sustituir aquí, obteniendo la ecuación número 12. Por otro lado, tenemos también la ecuación debida al movimiento rotacional de la barra del péndulo alrededor de su centro de gravedad, donde tenemos las fuerzas debidas a la vertical y a la horizontal, donde la horizontal pues es la ecuación número 9 y la vertical la podemos obtener de la ecuación número 10, solamente si despejamos este elemento que está restando, va a pasar sumando hacia el otro lado. Es decir, podemos obtener ahora esta ecuación diferencial. Hay que notar algo. Nosotros tenemos esta aceleración, pero es una derivada de segundo orden de lo que es el desplazamiento del carro más lo que son los desplazamientos o de las proyecciones sobre la vertical del péndulo. Entonces esta derivada la podemos realizar. Al mismo tiempo podemos realizar lo que va a ser la derivada del desplazamiento respecto a la vertical. Tomando en cuenta estas dos derivadas y aplicando lo que es la regla de la cadena, pues la segunda derivada de las proyecciones de lo que es el centro de gravedad del péndulo sobre la horizontal, vamos a tener entonces la doble derivada de x más la doble derivada de L por el seno de teta. Pero L es constante, por lo tanto puede salir de la derivada, entonces tendríamos L segunda derivada del seno de teta. Aún más.
pues la derivada del seno es el coseno, pero hay que tomar en cuenta que θ es una variable que depende del tiempo. Por lo tanto, la primera derivada que vamos a tener, la derivada del seno de θ, respecto del tiempo, donde θ es una variable del tiempo, pues debe ser equivalente a tener el coseno de θ, y debido a la regla de la cadena, por la derivada de θ respecto del tiempo. Pero esta es la primera derivada del seno de θ. La segunda derivada, pues tendríamos la derivada de esto. Pero aquí tenemos la derivada de una función que multiplica a otra función. Es decir, vamos a tener L, que es constante, que está multiplicando a nuestra derivada. Entonces aquí tenemos L y aquí tenemos L, que multiplica al coseno de θ por la derivada de la derivada de θ, es decir, la derivada de segundo orden. Y obtenemos este elemento. Más la derivada de θ por la derivada del coseno de θ. Pero la derivada del coseno de θ es menos el seno de θ por la derivada de θ. Es decir, ya tenemos la derivada de θ que multiplica la derivada de θ, que sería entonces la derivada de θ al cuadrado, obteniendo esta relación. Una vez que tenemos eso, del mismo modo aplicamos la derivada de segundo orden del coseno de θ, donde sabemos que la derivada del coseno de θ, donde θ es una variable del tiempo, y esta derivada respecto al tiempo va a ser el menos seno de θ. La segunda derivada entonces va a estar asociada a este término. ¿Esto qué quiere decir? Que al sustituir estas dos derivadas sobre la ecuación número 12 y la ecuación número 13, vamos a llegar a la primera ecuación, que tenemos esta. ¿Sí? Aquí prácticamente lo que se hace es sustituir esto, la segunda derivada de x más L seno de θ por esta parte. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar que vamos a tener derivada de segundo orden de x. Este término que está restando lo puedo pasar sumando al lado izquierdo de la ecuación. Entonces tenemos m mayúscula, que es la masa del carro, más m por la segunda derivada de x más L seno de θ. Por lo tanto, si esa derivada es igual a este elemento y está multiplicando por una m, vamos a tener m por la segunda derivada de x, generándonos así lo que sería este elemento. Ahora, este término de acá se refiere a este elemento. Este elemento, bueno, pues estaba del lado izquierdo de la ecuación, una vez que había despejado esto hacia acá. Entonces lo vuelvo a regresar hacia su lugar de origen y obtenemos este elemento, que estaría sumando, pasa hacia el otro lado restando, bueno, estaría restando y pasa sumando. Y por último tendríamos la fuerza externa U. Similarmente, esta ecuación, bueno, estas dos ecuaciones, se sustituyen sobre lo que es la ecuación número 13, que es el movimiento del péndulo, del centro de masa del péndulo sobre lo que es la horizontal. Entonces sustituimos esas dos ecuaciones y llegamos a este primer resultado. Ahora, aquí podemos observar que tenemos
ml cuadrado negativo. Aquí también tenemos ml cuadrado negativo. Segunda derivada de teta y segunda derivada de teta. Por lo tanto, se puede factorizar todo ese término con el seno cuadrado de teta y el coseno cuadrado de teta. Aquí me hace falta un cuadrado, ¿sí? Ustedes lo pueden seguir haciendo los cálculos y observar que ahí me falta un cuadrado. Entonces tenemos el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta que multiplica a menos ml cuadrado por teta biprima. Pues ahí el seno cuadrado y el coseno cuadrado, la suma, nos va a generar la identidad trigonométrica, que es la unidad. Y prácticamente vamos a tener entonces ml cuadrado, teta biprima, negativo, ¿sí? Y ese elemento lo paso hacia acá, hacia el lado izquierdo de la ecuación, y se obtiene este término de aquí. Por otro lado, aquí tengo el momento de inercia, que multiplica a la aceleración angular. Si este término lo despejo hacia lo que es el lado izquierdo de la ecuación, va a pasar sumando y los puedo factorizar obteniendo este elemento. Y por último, pues me quedaría presente este efecto, es decir, el efecto debido a los pares gravitacionales. Una vez que tengo esas dos ecuaciones, ya puedo obtener lo que es el modelo matemático de lo que es un péndulo invertido sobre un carro. Lo siguiente sería simular estos elementos. Para ello, en el siguiente video les presentaré lo que es la simulación de estos dos elementos. Muchas gracias por su atención.